¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a tratar un tema global, pero tiene subtemas que yo espero que les resulten de interés, porque además es de la máxima gravedad en cuanto a lo que está sucediendo en la relación de México con Estados Unidos, pero además el futuro inmediato para México. Ya sabemos que López Obrador se ha metido en el peor de los enredos que ha enfrentado, yo creo que a lo largo de toda su carrera, que otros los ha sabido sortear, pero este está totalmente enredado. Bueno, pero hay yo creo que un asunto más grave todavía, pero precisamente como nos hemos enfocado en este asunto de el escándalo con su hijo, pues hemos dejado pasar un poco estos asuntos que son de verdad muy importantes, muy importantes. El presidente Biden de Estados Unidos ha firmado un decreto ejecutivo para modernizar las facultades de sanciones del Departamento del Tesoro para combatir el tráfico de drogas y designó a 25 actores y entidades de México, Brasil, Colombia y China de ser partícipes en actividades que contribuyen al tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Esto es algo muy grave porque es una continuación de este video de lo que hemos venido informando a lo largo de este año sobre cómo Estados Unidos está cerrando el cerco en torno a López Obrador al detectar que evidentemente él es la cabeza, ahí lo voy a decir tal cual porque además es público, todo el mundo lo sabe, pues del narcotráfico en México, porque él tiene convenios y acuerdos descarados con algunos de los cárteles, y ahorita vamos a mencionar algunos, como el cártel de Sinaloa, pero no es el único y no es de ahora, es de hace muchísimos años, que ha estado en campaña permanente desde el año 2000, porque ahí, aunque ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, su mira estaba puesta en llegar a la presidencia de la República en el 2006, no en el 18, sino en el 2006, pero él sabía que tenía que hacer estos, y estaba muy contento además de hacerlos, estos convenios con las fuerzas de narcotráfico. Bueno, ya a lo largo de este año, si ustedes tienen tiempo y ojalá lo puedan hacer, puedan ver algunos de los videos que hemos ido subiendo sobre este tema porque ha sido muy importante y cómo ya hemos informado que el gobierno de Biden, del gobierno de Estados Unidos, sí tiene una... Yo no sé si es él, a lo mejor Biden como persona pues no ve mal a López Obrador porque yo creo que son igual de malos, pero me refiero a que hay partes del gobierno de Estados Unidos dentro del Senado, de las cámaras y otras instituciones, quizá la DEA, el Pentágono, que están cercando o están ejerciendo presión sobre Biden para que actúe y ponga en orden a México y a su presidente, que es un descarado asociado con el narcotráfico. Esta orden ejecutiva que ha firmado a principios de febrero va enfocado a eso, a acercar más todavía este cerco que le ha tendido a López Obrador. No sé hasta dónde va a terminar. Esto es una guerra y tiene que ver muchos factores. Está por un lado la pelea por la reforma energética que López Obrador quiere imponer y que perjudica los intereses de Estados Unidos y que mismo Estados Unidos ya le dijo que no le va a permitir que lo haga. Y le han metido mucha presión. Y por el otro lado están la guerra comercial con, bueno, a través de otros mecanismos, para lo cual también vamos a hacer videos específicos. Pero esto es algo muy grave, muy importante. Por eso es un asunto que no quise dejar pasar, que vale mucho la pena darle seguimiento, porque esto sí puede ser un golpe que puede hacer tambalear más todavía y debilitar más al gobierno ahorita, que de todos modos está bastante golpeado de López Obrador. El decreto proporcionará nuevas herramientas al Departamento del Tesoro para hacer frente a los cambios en el comercio global de drogas ilícitas, que según Washington contribuyó sustancialmente a que haya más de 100,000 muertos por sobredosis de estadounidenses en el periodo de 12 meses que concluyó en abril de 2021. Es decir, durante los primeros 12 meses que ha ejercido el poder Biden, se han muerto 100,000 norteamericanos por sobredosis de drogas ilícitas que están llegando a Estados Unidos. ¿Por qué se involucra aquí el Departamento del Tesoro? Bueno, por una razón que ya informamos en otro video anterior, que es cómo el gobierno de México, a través del Banco del Bienestar y de otras instituciones, está facilitando hacer pasar las remesas supuestamente de los migrantes que están en Estados Unidos, y las están utilizando los grupos de narcotráfico para estar blanqueando dinero y enviándolo de regreso a México. Esto es algo muy grave y por eso interviene directamente el Tesoro norteamericano para detener este flujo de dinero ilegal que está llegando a través de, y además ese es parte del tema que vamos a tratar aquí, que es algo muy sospechoso, como aparentemente, ya lo habíamos tratado en otro video, pero creo que vale la pena retomarlo, cómo es posible que las remesas estén creciendo de manera exponencial cuando estamos enfrentando la mayor crisis económica de los últimos 10 años, un poco más, y están muy restringidos los migrantes de Estados Unidos, paisanos nuestros, mexicanos, que están enviando dinero como remesa, pero ahora mandan menos, pero
en el balance se reporta como que está creciendo. ¿Por qué? Porque el que ha subido ese volumen de remesas son estos grupos de narcotráfico a los cuales ya les puso el ojo el gobierno norteamericano. Y fíjense a qué grupos ahora incluyeron en esta lista de entidades contra las cuales va a actuar directamente el gobierno de Estados Unidos. Son los socios de López Obrador. Fíjense, en el caso de México están los rojos, descritos como un grupo que se separó de los Beltrán Leiva, que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas de México. Ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son los rojos? Bueno, no sé si recuerdan el caso, que imagino que sí, de Ayotzinapa, que fue el caso que más golpeó la credibilidad del presidente Peña Nieto y que se armó precisamente en Iguala, y que el grupo que levantó a estos supuestos estudiantes, ¿no?, de la Normal Rural de Ayotzinapa era este grupo llamado Los Rojos, y quien lo coordinaba o quien los encabezaba o con quien trabajaba pues era la familia Abarca, que en ese momento ocupaba la presidencia municipal de ese ayuntamiento y era el candidato que había impuesto López Obrador en el 2012. Todo esto está ligado, o sea, es decir, está toda la historia ahí completita. Ellos acabaron, ustedes recordarán, también presos, pero este grupo de los rojos eran los representantes de los Beltrán Leiva en esa parte de la Tierra Caliente de Guerrero, y después se separan, pues como suele suceder en estos grupos criminales, porque bueno, pues por envidias o por lo que sea, por ambición, y se empezaron a pelear entre ellos mismos. Bueno, pues este grupo de los rojos ahora es uno de los que está señalados, pero este grupo fue con el que estuvo asociado López Obrador, porque él fue el que los encumbró a los Abarca, que eran los que encabezaban este grupo, para que llegaran a la presidencia, y él los arropó, los protegió, etcétera. O sea, está totalmente, hay que interpretar lo que es un golpe directo contra López Obrador y sus socios, es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. También incluyó a Guerreros Unidos, de la que el Tesoro afirma que colabora con el cártel Jalisco Nueva Generación y comparte las mismas redes de transporte de droga hacia Estados Unidos. Estos Guerreros Unidos, que son contrarios a los rojos, son bandas contrarias, y pues obviamente el gobierno de Estados Unidos sabe que los dos principales cárteles, ¿no?, aunque tengan subdivisiones, pues es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que en algún momento dado pues fueron el mismo y después se dividieron. Anteriormente el Tesoro ya había incluido al cártel Jalisco y al cártel de Sinaloa, específicamente a Ismael El Mayo Zambada y a los hermanos Iván Guzmán el Chapito y Jesús Guzmán el Alfredillo, y su hermanastro Ovidio Guzmán López, y a los Beltrán Leiva, entre otros. Y cuando el gobierno de Estados Unidos vio de qué manera López Obrador liberó a Ovidio en este operativo que lo había atrapado, pero que además la idea de ese operativo originalmente era trasladarlo a la Ciudad de México y de ahí extraditarlo hacia Estados Unidos, fue cuando se mandó la orden de liberarlo. Para el gobierno de Estados Unidos quedó muy claro eso y otras muchas muestras de simpatía que ha tenido López Obrador con o a favor del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay filtraciones de prensa que han hablado el año pasado de que dentro de todos estos videos que han ido golpeando la credibilidad de López Obrador, donde se ha mostrado a sus hermanos recibiendo dinero y a sus operadores políticos haciendo estos carruseles de depósitos y retiros, etcétera, también hay videos, eso queda como un trascendido, como una especulación, porque mientras no se publique pues queda a ese nivel, pero que también hay videos de los hijos de López Obrador reunidos con los hijos del Chapo Guzmán recibiendo dinero en Sinaloa para las campañas de su padre, o sea, de López Obrador. Así que bueno, pues esto es una cuestión tremenda. Y vean, esto se conecta con esta otra nota que también les quiero mencionar, es el de que en las remesas en México baten un récord con 51.594 millones de dólares en 2021, un alza anual del 27%. Fíjense qué contraste. En el momento que la economía norteamericana se contrae, ¿no?, estuvo en crecimiento durante los 4 años de Donald Trump, vino a la baja con Obama, luego sube con Donald Trump durante 4 años ininterrumpidos, bueno, básicamente 3, y el último, que es el 2020, que empieza lo de la pandemia, pues viene una caída, pero no fue tan dramática porque metió algunos mecanismos para evitar que la caída fuera tan dramática. Pero a partir del 2021, cuando toma el poder Biden, otra vez la economía norteamericana se colapsa, se contrae, y la mexicana pues peor, ¿no? Yo creo que es la peor caída que hemos tenido en 100 años, como se ha reportado, ¿no? En este trienio, pero particularmente en 2020 y 2021, las peores caídas desde la época de la Revolución Mexicana. Sin embargo, y contrario a esta doble tendencia de la caída económica de Estados Unidos, y nuestros paisanos que viven allá, pues dependen evidentemente de cómo funciona la economía, y muchos de ellos son contratistas temporales, ¿no?, que no tienen un sueldo fijo, sino que los van contratando de acuerdo a la actividad económica que se requiera. Por lo tanto, ellos no pueden asegurar tener una entrada de dinero fija.
Y sin embargo viene este disparo a la alza de las remesas de casi un 30%. Es una cuestión que por eso llama la atención, y precisamente por esto también el Departamento del Tesoro norteamericano pues prende las alarmas, porque pues se ha dado a conocer que el Banco del Bienestar, como ya lo dijimos en otros videos, han utilizado, el gobierno de México les puso como en bandeja de plata el Banco del Bienestar para que lo utilizaran como medio de enviar sus remesas a los supuestos paisanos, pero que se ha descubierto que son los mismos cárteles del narcotráfico que reclutan a gente, a los mismos paisanos que necesitan enviar dinero, y les ofrecen una cantidad extra, una comisión, para que puedan enviar dinero a México blanqueado. Entonces dice, según analistas, las remesas ya se transformaron en la segunda fuente de ingresos de dólares para el país, superando a la inversión extranjera directa y los ingresos obtenidos por el turismo. Los mexicanos recibieron un récord de 51.594 millones de dólares en remesas en el 2021. Ustedes recordarán quizá que durante muchos años la principal fuente de entrada de divisas, de dólares a México, pues era el petróleo, obviamente, después era la inversión privada, en tercer lugar era el turismo, y el cuarto eran las remesas. Ahora brincó al segundo lugar precisamente por esto, porque de repente como que hubo mucha gente que quiso mandar dinero en el momento que estaba la situación económica más contraída en Estados Unidos y aquí en México. Las remesas recibidas en 2021, casi todas de mexicanos en Estados Unidos, son un aumento anual del 27.1% frente a los 40.600 millones de dólares que también fueron un récord en 2020, según reportó este martes el Banco de México. O sea, fíjense, también en el momento que se colapsa la economía norteamericana y mundial y la de México, se disparan las remesas. Y en el 2021 crecen aún más todavía cuando viene la economía más en picada. Las remesas ya se convirtieron en la segunda fuente de ingresos de dólares al país, que no es poca cosa. Ya superaron a la inversión extranjera y a los ingresos obtenidos por el turismo. Bueno, el turismo tampoco es sorpresa porque se colapsó prácticamente en su totalidad en el 20 y en el 21. Un empuje al PIB, los dólares enviados por los migrantes. O sea, se ha convertido en un empuje al Producto Interno Bruto. Aparentemente estos dólares extras que han llegado, que ahora alcanzan el 4% del Producto Interno Bruto de México, según destacó un subgobernador del Banco de México. El incremento en el flujo de remesas del 2021 respecto al 20 fue de casi 11.000 millones de dólares extras, más del doble del incremento en cualquier año anterior. Fíjense, ¿no? No es casual. En el 2019 se establecieron los mecanismos a través de los cuales se iban a utilizar las instituciones y específicamente el Banco del Bienestar para poder lavar dinero. Ya en el 20, que ya estaba totalmente establecido todo el mecanismo, es cuando se ve el reflejo de cómo ha servido esta institución y las facilidades del gobierno para que el dinero de narcotráfico pueda entrar a raudales a México. El más elevado anterior a ese año fue de 5.000, o sea, de la mitad, 5.000 millones en 2003, cuando llegaron las remesas a representar un 2% del Producto Interno Bruto. Se atribuyó el récord a la recuperación económica de Estados Unidos, que reportó un aumento del 5.7% del Producto Interno Bruto del PIB en 2021, el más alto desde 84. Pero aquí se aplica una trampa, igual que en México. Tuvimos un crecimiento histórico como no se veía hace mucho tiempo, pero la realidad es que habíamos caído un 15% y recuperamos quizá un 6%. Entonces realmente la caída fue del 9%. No es que hayamos tenido un superávit, sino la caída fue un poco menor que la del 2020. Entonces, aquí en Estados Unidos pasó lo mismo, habían tenido una caída brutal y en el 2021 tuvieron una recuperación, pero realmente no es recuperación, sino fue una menor caída, nada más que se maneja este lenguaje confuso para que la gente crea, ya ven, bueno, con Biden sí está creciendo la economía, cuando es totalmente lo contrario. Dice que otra de las razones, supuestamente, como quieren justificar el Banco de México, porque ellos no van a decir que es dinero de narcotráfico, por supuesto, es que como recibieron estímulos del gobierno, como cheques directos, y la tasa de ocupación indica que están en pleno empleo. Estos apoyos se los dio todavía en tiempos de Trump. En contraste, el PIB de México solo aumentó un 4.8% el año pasado, por debajo del 6% que esperaba el gobierno, según reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en cifras originales preliminares, es decir, del 15%, quizá 12-15% que caímos en el 2020. Para que hubiera un verdadero crecimiento, de verdad, tenía que haber sido el 16%, 15%, para que llegara a lo que había estado
estado en el 19 y brincar un poquito más. Eso es crecimiento. Esto simplemente es una tasa de caída también negativa, pero menor. Evidentemente, no todas las familias recibieron una remesa y a nivel agregado del consumo ha ralentizado su recuperación, pero las familias que sí recibieron estas remesas posiblemente tuvieron una calidad de vida mucho mejor a las que no, expresó Quirós. Pero la realidad es que este dinero no entró a las mesas de la gente común y corriente, que como pasa con las remesas normales, que llegan a apoyar aquí a la economía de la familia. Pues esto fue un lavado de dinero, este disparo de remesas. Fíjese, aquí dice, un analista de Monex resaltó que las remesas también ayudaron a que se mantuviera la estabilidad del tipo de cambio, que tuvo su peor momento en marzo del 2020 cuando superó los 25 pesos por dólar. Fíjese cómo esto ha ayudado a este mecanismo. Se benefician mutuamente el gobierno con este dinero del narcotráfico precisamente para sostener de manera pues artificial el tipo de cambio, porque la moneda, el peso ya se hubiera ido hasta el fondo en situaciones normales. Aquí está entrando muchísimo dinero que está bombeando oxígeno a la moneda. Y luego fíjense, aquí no lo explican, pero los datos son interesantes. En plena pandemia del coronavirus, 2020 fue un año récord de remesas para México con 40.600 millones de dólares, un aumento del 11% respecto a los 36.438 millones de dólares del 2019. El presidente López Obrador ha agradecido a los 38 millones de personas de origen mexicano que hay en Estados Unidos, a los que califica de héroes, al estimar que sus remesas benefician a cerca de 10 millones de familias pobres. Bueno, ya saben a quién se refiere, a quién le dio las gracias y a quiénes se refiere como héroes, y no son a los migrantes, son a esa gente que ha hecho este incremento, y ya sabemos quiénes son. Los que nos acaban de aportar el año pasado 52.000 millones de dólares que enviaron a sus familias son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. El pueblo de México es un pueblo trabajador y los migrantes muy trabajadores, celebró el presidente. Pero fíjense, bueno, además es totalmente absurdo y ridículo, muy propio de López Obrador, que celebre que las remesas sean el principal apoyo económico de México cuando reflejan todo lo contrario, un fracaso económico. Ya lo hemos mencionado en otros videos. Cuando un aumento de las remesas se da en la economía nacional, significa que más gente se ha tenido que ir de México para poder sostener lo que aquí en México no está funcionando económicamente hablando. Esto es muy interesante porque las dos notas están ligadas. Esto que les leí de que se firmó esta orden ejecutiva para intervenir contra los cárteles de la droga, y además esto, porque van de la mano, esto lo está viendo el Departamento de Estado norteamericano y el Departamento del Tesoro, cómo creció el aumento de las remesas y que el gobierno lo celebra y lo festeja cuando saben que hay pues mano negra, ¿no? Fíjense qué interesante aquí, dice Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, argumentó que las remesas no pueden considerarse un logro de la economía mexicana porque no se originan aquí. Claro, pues es lo que les decía. Inclusive se considera que el alto crecimiento de las remesas está relacionado con el lento crecimiento de México y con la falta de oportunidades laborales, lo que les estaba diciendo, lo que obliga a familias del exterior a enviar remesas, expuso en un análisis compartido con la agencia EFE. En diciembre, solo en diciembre, los ingresos por remesas ascendieron a 4.760 millones de dólares, un aumento anual, comparado con diciembre del 2020, del 30.4%, aunque un retroceso mensual de 1.9% según cifras desestacionalizadas de Banxico. Para 2022 se prevé un crecimiento anual en las remesas del 13.71% con respecto al año anterior, para alcanzar otro récord de 58.600 millones de dólares, según el Banco Base. O sea, y claro, cada año va a ir creciendo. Mientras esté López Obrador al frente del gobierno, cada año va a ir subiendo la cantidad de dólares que entran vía supuestas remesas, pero que realmente es blanqueo de dinero de parte del narcotráfico. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles, porque es un tema muy grave. O sea, estamos ahorita muchos enfocados en el asunto, y qué bueno, ¿no? Del escándalo, de cómo ha perdido credibilidad totalmente López Obrador con su supuesta austeridad republicana y todo lo que ya implica el escándalo con su hijo. Pero este es un tema que sí tiene mucha trascendencia, porque es la intervención ya directa, legalizada de parte del gobierno, legalizada para ellos, no para nosotros, ¿no? De que van a intervenir en México contra estos grupos que son aliados del gobierno. Así que la situación va a dar mucho de qué hablar y hay que ponerle atención. Como siempre, les invitamos a que, bueno, ya vieron a lo largo de la transmisión, que nos pongan un me gusta a este video, lo compartan en las redes sociales con sus amigos, que
además si están en sus posibilidades nos puedan apoyar económicamente para continuar con esta labor, se sumen a este canal, que saben que ahorita, bueno, pues el otro lo tenemos suspendido por una restricción, ya saben, ¿no? La censura que aplica aquí esta plataforma, temas que no les gusta que tratemos o menciones de algunos asuntos que han sido muy escabrosos y nos castigaron el canal. Así que estamos subiendo todo este material a este canal alterno que tenemos, porque saben, ven cuántos suscriptores tenemos, unos cuantos nada más y queremos aumentarlo, por supuesto, porque este va a ser nuestro canal de soporte, ¿no? De apoyo cuando el otro lo tengamos suspendido. Por favor, suscríbase, aquí sí, pues a todos los que vean este video, porque yo creo que la mayoría no está suscrito. Por favor, suscríbanse a este canal y compartan este video para que crezcamos y podamos dar esta lucha en defensa de la verdad que nos corresponde dar desde estas trincheras de los medios alternativos mientras nos permita, porque nos los permiten con muchas restricciones. Así que bueno, pues mientras podamos hacerlo, lo seguiremos haciendo. Por eso contamos con su apoyo para que podamos continuar con esta labor. Muchas gracias por el tiempo dedicado a ver este video, por el favor de su atención y yo espero verlos pronto en un siguiente video.